Ok, vamos a realizar un pequeño resumen, ¿sí? Por así decirlo, de lo que hemos ido viendo hasta la anterior clase, para que vayamos identificando algunas características principales de lo que son los transistores y con esto obviamente ya ver otras, eh, digamos así, aplicaciones para este dispositivo. Lo primero que podemos indicar es que los transistores como tal, ¿sí? Los transistores son dispositivos de 3 terminales, ¿sí? Que son de tipo semiconductor, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que pueden ser transistores que son de tipo NP o PN, ¿no es cierto? De acuerdo al tipo de transistor que nosotros vayamos a utilizar, ¿ya? Podemos decir también, ¿sí? Que en una unión PN de un transistor se polariza en directa. Se polariza en directa y la otra se polariza en inversa. En inversa. Bueno, esas son algunas de las características. A ver, continuamos. Otra característica también que podemos indicar, la corriente en el emisor, es la más grande. Es la más grande en un transistor. En un transistor, coma, la corriente en la base es la más pequeña. ¿Se acuerdan cuando yo les indicaba cuando nosotros realizábamos las siguientes ecuaciones? Por ejemplo, ¿no? La corriente del colector es beta veces la corriente de la base. Ahí se puede dar esta conclusión. Y también habíamos indicado la corriente del emisor. Podría decirse que es el valor de beta, perdón, beta más 1 de la corriente de base. Eso era el valor. Por eso también indicamos que la corriente del emisor es la más grande dentro de un transistor, ¿no? Por esta relación. Y también por eso también indicamos que la corriente del emisor es similar a la corriente del colector, porque si nosotros hacemos una relación, digámoslo así, matemática, la corriente del emisor y del colector va a ser casi la misma, pero siempre va a haber una pequeña diferencia con el emisor respecto al colector, ¿no es cierto? Esa es otra de las características. Otra característica también podríamos indicar que los transistores de tipo BJ, ¿ya? Los transistores BJ, ¿sí? Son aquellos que,
directamente se dividen en NPN y PNP, ¿no es cierto? Y son los que más hemos utilizado hasta el momento y seguramente vamos a seguir utilizando durante un buen tiempo, por lo menos esta parte, ¿ya? Ahora, también lo que podemos indicar, ¿sí? Es que el transistor, ¿sí? Tiene 3 zonas. Tiene 3 zonas. Uno, de que es la parte de saturación, donde la corriente es máxima. Después tenemos la región activa, donde la corriente puede ser un valor que no es máximo, que se denomina IQ. Y en este caso, lo que denominamos la zona de corte, donde la corriente es prácticamente nula, ¿no? Entonces, esas son algunas de las características que nosotros tenemos en los transistores. A ver, ¿qué más podemos decir de un transistor? ¿No es cierto? Entonces, vamos a decir también, bueno, voy a cambiar la diapositiva. Vamos a indicar también, ¿sí? Que podemos decir que el voltaje, para continuar, voltaje base emisor, ¿sí? El voltaje base emisor es aproximadamente de 0.7 voltios, ¿sí? Cuando se encuentra en funcionamiento el transistor, ¿ya? Eso es importante. Luego también podemos indicar que la impedancia, ¿sí? La impedancia entre lo que son las terminales que están polarizadas de forma directa es pequeña. En cambio, la polarización de forma inversa es grande. Esto es lo que nos lleva a indicar lo que habíamos anotado anteriormente, ¿sí? Con referente a que la corriente podría ser amplificada en lo que es la región del colector. Luego también podemos indicar, por ejemplo, ¿sí? Que el valor de beta es la relación entre la corriente de base y la corriente del colector, ¿ya? De tal manera que podemos decir sus valores oscilan entre 50 y 400 aproximadamente. El valor de beta ya saben ustedes que es la ganancia de corriente, ¿sí? Que existe entre la corriente de base y la corriente del colector. Ya, eso es bien importante. Muy bien. En este caso, también podemos decir que la potencia máxima del colector es igual al voltaje entre el colector emisor por la corriente del colector. ¿Ya? Esas son algunas de las características que nosotros podemos indicar con referente a lo que es el transistor. Muy bien. Ok, en función a esto, estimados jóvenes,
les voy a dar algunos datos de las relaciones matemáticas que tenemos que conocer para resolver los ejercicios que vamos a realizar después de esta lección, ¿sí? Para aquello vamos a anotar algunas ecuaciones, ¿sí? Que son de gran importancia y esto se los voy a anotar acá abajo para que lo tomen en cuenta. Por ejemplo, la corriente del emisor, habíamos indicado que es la corriente del colector más la corriente de base, ¿sí? En este caso, al ser la corriente de base bastante pequeña, entonces ahí la relación de corrientes, entonces se podría decir que es bastante próxima a la corriente del colector. Luego también podemos indicar que la relación de voltaje base emisor es igual a 0,7 voltios, lo que acabamos de anotar, ¿no es cierto? Ese dato es bien importante y siempre lo vamos a utilizar mientras estamos utilizando la parte de transistores. Luego también podemos indicar, por ejemplo, que el valor de alfa, ¿sí? El valor de alfa es un valor constante que nos indica la relación entre colector y emisor, la corriente del colector y la corriente del emisor. Ahora, si nosotros quisiéramos conocer el valor de beta, beta es la relación que existe entre la corriente del colector y la corriente de base. Eso sí indica básicamente la ganancia, como les había indicado anteriormente, y de ahí mismo podemos deducir que nuestra corriente del colector es igual a beta veces la corriente de la base, la corriente de la base. Otro dato importante también que tenemos que conocer es lo que se les he anotado anteriormente, que la corriente del emisor es igual al valor de beta más 1 multiplicado por la corriente de base. ¿Ya? Eso también para que lo tomemos en cuenta. Y la última información también que es importante, que el valor de la potencia del colector máxima, que es igual al voltaje entre colector emisor por la corriente del colector. Bueno, esas son algunas de las ecuaciones, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta para encontrar las primeras relaciones en lo que es la parte de transistores. Ahora ustedes dirán, pero ¿y para qué me sirve todos estos datos? Enseguida vamos a realizar, ¿sí? Algunas relaciones que existen entre lo que son las corrientes, principalmente, ¿sí? Y la ganancia de las mismas, debido a que, por ejemplo, en el caso de los transistores de tipo BJT, lo más importante es tener ganancia en cuanto a lo que son las corrientes, ya a diferencia de los FET. En los FET, por ejemplo, lo más importante es obtener la ganancia en lo que es voltaje, ¿ya? Esa es la principal diferencia entre esos tipos de transistores. Nosotros mayormente manejamos corrientes, por eso necesitamos utilizar lo que son transistores de tipo BJT. Muy bien, entonces, en función a aquello, estimados jóvenes, vamos a realizar algunos ejercicios, ¿sí? Les voy a dar un par de minutitos para que terminen de copiar por lo menos la tablita para proceder al avance correspondiente, ¿sí? En la parte de ejercicios, ¿ya? Entonces, copien, chicos, por favor. Les voy a dar unos 3 minutitos aproximadamente para que terminen de copiar.
Muy bien, chicos. Yo creo que ya hemos terminado de copiar. Continuaremos, por favor. Ok, vamos a hablar de lo que denominamos punto de operación. El punto de operación, ¿sí? Básicamente es en la zona activa, donde vamos a trabajar y cuáles serían los valores recomendados de acuerdo al circuito que tengamos. En lo que es diseño, es importante saber esta parte. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros vamos a tener nuestro circuito, entonces tenemos que saber cuál es el dato máximo o mínimo que vamos a manejar. Para eso se maneja una relación entre lo que es la corriente del colector, ¿sí? Y lo que es el voltaje colector emisor, ¿ya? Entonces vamos a colocar, por ejemplo, lo que es una curva. Estas curvas son relacionadas con lo que es el transistor. Ay, permítanme. Vamos a hacerlo con otro color y lo vamos a hacer de un poquito más detallado. Ya. Ahí uno. Ahí otro. Ahí otro. Acá tenemos otro. Estos valores que están remarcados con color verde son los valores de la corriente de base, ¿ya? Entonces, vamos a ir indicando algunos valores aproximados de lo que es la corriente de base. 70, 40, 50, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, va aumentando conforme nuestra curva vaya creciendo. Ahora, lo que tenemos que considerar también es todo lo que estoy marcando con color rojo, ¿sí? Ahorita lo van a ver en la imagen. Lo que estoy marcando con color rojo es la zona de saturación, ¿sí? ¿Y eso a qué se refiere? A que toda la curva que yo estoy pintando de color rojo es el valor que excede al punto de operación. Es decir, que lo que está en línea roja como límite es la potencia del colector máxima. Si nosotros nos sobrepasamos de esa información o de los datos que tenemos posterior a esa curva, entonces posiblemente nuestro transistor se encuentre dañado o que no funcione de una forma correcta. Hay un punto de inestabilidad que se puede llegar a obtener en el momento que nuestro transistor, por ejemplo, no esté funcionando en los valores de datos técnicos que nos dan sus hojas de datos. Entonces, eso tenemos que tener bastante cuidado debido a que esto puede provocar daños en los componentes, ¿sí? De nuestro circuito. Entonces, la región de corte, que sería la que se encuentra en el valor próximo a 0. El punto de operación, ¿sí? Puede estar dado en lo que es cualquier dato que se encuentre dentro de esta zona, ¿sí? Esos puntos amarillos que estamos utilizando, podría decirse que es el punto de operación. Podemos decir, por ejemplo, IQ, digamos. IQ en C, ¿ya? Entonces, esos datos son los que corresponden a la corriente de trabajo del colector, ¿ya? Eso es bien importante, como les indico, para el diseño de nuestros circuitos. Por el momento no estamos diseñando, pero les voy a explicar juntamente con el circuito para que ustedes vean qué es lo que podemos diseñar con toda esta información. Algo que siempre tenemos que considerar y tomar en cuenta son los datos que se los he anotado anteriormente, que es el valor del voltaje base emisor, ¿sí?
la corriente del emisor, que sería el valor de beta, más 1 de la corriente de base, ¿sí? También tenemos que saber que la corriente del colector es igual a beta veces la corriente de base. Esos datos, estimados jóvenes, nos van a servir para todos los cálculos según corresponde. Muy bien. Ok. Bueno, en esta sección ya estamos por entrar a lo que tendríamos que denominar polarización de transistores. La forma de polarización para los transistores no es la misma que la que utilizábamos para los diodos. Tienen ciertas configuraciones y ciertas características en los transistores que posiblemente ustedes cuando van a realizar la parte de circuito se van a dar cuenta cuál es la diferencia, ¿no es cierto? Entonces, es un poquito más complejo con relación a lo que son los diodos. Los diodos solamente tienen dos formas de polarización, la polarización directa y la polarización inversa. Y hasta donde hemos hecho con ustedes, no hemos realizado ningún tipo de cálculo, por así decirlo, un poquito complejo o relacionado con la parte de diseño, ¿sí? En cambio, en lo que son transistores, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de configuraciones de polarización. Por ejemplo, lo que es polarización fija, lo que es polarización por emisor, lo que es polarización por divisor de tensión, etcétera. O sea, la forma de polarización no es la misma, ¿ya? Para que lo tomen en cuenta. Muy bien. En función a aquello, chicos, antes de pasar a esta sección, es importante que nosotros conozcamos la hoja técnica del componente que vamos a utilizar. Por ejemplo, si a ustedes se les ha solicitado conseguir el componente 2N2222 para realizar la parte del cálculo del laboratorio, entonces lo primero que tienen que hacer es ir a la hoja técnica de este componente y verificar cuánto es el valor de beta aproximado que se va a tener en este dispositivo, ¿sí? Vale decir, por ejemplo, si nosotros compramos un componente, ¿sí? Cualquiera que sea este, tiene sus valores específicos de beta, de la ganancia beta. Y obviamente este dato no es exactamente del componente, sino es un valor aproximado para ese componente como tal, ¿ya? Por eso puede pasar en el mercado que ustedes, por ejemplo, compren, ¿no es cierto?, un transistor 2N2222, ¿no es cierto? Y también compren el mismo componente de otro sitio, pero al realizar las mediciones se van a dar cuenta que los valores de sus betas, por más que sean el mismo dispositivo, no son los mismos, ¿sí? Y esto les va a suceder cuando ustedes hagan esa comparación, ¿no es cierto? ¿Cómo van a hacer esa comparación? Directamente con su multímetro, ¿ya? Con su multímetro. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como parte de la participación en clase, yo pienso o supongo que la mayoría ya debe tener sus componentes, pues, puesto que se les ha pedido en una clase anterior que hagan la compra de los mismos, ¿no es cierto? Entonces, para hacer la verificación correspondiente, estimados jóvenes, vamos a hacer un par de cálculos sencillitos, ¿sí? Para ver si podemos ser capaces de realizar los diseños según corresponde. Van a agarrar su transistor, ¿sí? A ver, vamos a dejar de compartir esta pantalla. Ya, muy bien. Ahora les voy a mostrar lo que es en la pantalla del buscador, ¿sí? Ahí estamos. Y en el buscador le vamos a poner datasheet. Datasheet. Así se escribe, ¿no? Datasheet 2N2222.
En algunos casos, el transistor tiene una denotación en el último número que es de tipo A. Entonces, eso no hay mucho problema, ¿sí? Son los transistores de tipo común, que son los que tenemos de baja potencia, así que no hay problema en ese sentido. Siempre váyanse a lo que es el All Data Sheet para que puedan encontrar todos los componentes que requiere. Ahí están, ¿no es cierto? 2N2222. Aquí podemos encontrar uno en pantalla. Sí, ahí está la descripción como tal. Quiero verlo, entonces lo hago clic y ahí me muestra, ¿no es cierto? Físicamente se ve de esta manera. ¿Cómo yo identifico los pines? Si ustedes tienen el tipo de transistor que está acá, se van a dar cuenta que es de tipo metálico y tiene una pequeña muesca, ¿sí? En un costado. Entonces, ¿cómo se hace la lectura? Pin 1, el que está por delante, pin 2, el que está de lado, y pin 3, el que está al finalizar los otros dos pines. ¿Sí? El pin 1 representa el emisor, el pin 2 representa la base y el pin 3 representa el colector. ¿Ya? Aquí están algunas de sus características. Nos dice que la corriente del colector es aproximadamente de 0.8 amperios. Lo que es la relación entre colector y emisor, ¿sí? Es aproximadamente de 30 voltios, ¿no es cierto? Y las aplicaciones son múltiples dependiendo del tipo de uso que nosotros le vayamos a dar. Aquí hay algunos parámetros, ¿sí? Que nos sirven para ver las características del componente como tal. Y vamos a ir viendo si es que tiene un valor aproximado de beta, que es lo que en este momento requerimos para ver si nuestro dato es correcto. En este caso, estimados jóvenes, ¿sí? Nos dice el HFE. El HFE, ya les había indicado, es como hablar del valor beta, ya es el valor de la ganancia que nosotros podemos tener. Dice que si tenemos estos datos, entonces el valor beta es de 35. Si tenemos estos otros datos es de 50. En estos otros parámetros 75. Y los valores aproximados, que son los que nosotros vamos a utilizar, que está entre 100 y 300. ¿Ya? Entonces son los datos que nosotros vamos a considerar en este caso. ¿Por qué? Porque acá dice mínimo y aquí dice máximo. Entonces, mínimamente tiene que darte esto. Si, por ejemplo, el transistor que tú tienes te da menor a este valor de 35, significa que tu transistor está dañado. Entonces, eso tenemos que considerar, estimados jóvenes. Pero al tratarse de un transistor de baja potencia, ¿sí? Como ya les había indicado anteriormente, los valores, ¿sí? Los valores, por así decirlo, normales, están dados entre 100 y 300. Esos son los valores que nosotros tenemos que considerar, ¿ya? Para que lo tomen en cuenta. Entonces, no necesariamente acá va a estar con beta, ¿sí? Mayormente nos dice este dato HFE, que es el que tenemos que dar lectura, y posteriormente ese mismo nos va a ayudar a armar nuestro circuito, ¿sí? Entonces, en este caso son solamente 2 páginas que viene a ser de este componente. ¿Ya? Entonces, como un primer ejercicio para la clase que estamos realizando el día de hoy, vamos a hacer lo siguiente. Van a agarrar su transistor y van a colocarlo en ese orden. Emisor, base, colector. En este caso, en sus multímetros, estimados jóvenes, tienen ustedes diferentes orificios, ¿no es cierto? La anterior clase ya me han mandado las fotografías de dónde se encuentran esos orificios. Ahora tienen que utilizar esos orificios para insertar el componente y verificar que realmente es el emisor base colector. ¿Cómo se dan cuenta que está correcto? Que el valor de HFE, ¿sí? O el valor beta, les da, ¿sí? Aproximadamente entre 100 y 300. Cualquier dato entre 100 y 300 es correcto. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si cuando yo coloco mi transistor en lo que son esos orificios,
no me responde de forma correcta. Es decir, que me da un valor inferior o no me marca nada. Uno de dos, puede que el transistor esté dañado, ¿sí? O segundo, que yo esté haciendo un mal contacto. No se olviden ustedes que hagan de cuenta que esos orificios son como los de su Proboard. Ya si ustedes colocan eh, el contacto por encima de los pines que se encuentran en el Proboard por dentro, entonces no se van a conectar de forma correcta y van a tener problemas en la lectura. Pero si nosotros conectamos de forma correcta, entonces va a estar correcto. Ya, muy bien. Su compañero ya sacó y dice que le da 216. Está correcto, está dentro del rango y eso está muy bien. Ahora, vamos haciendo lo mismo, chicos, los demás, para ver cuánto nos da en cuanto a lo que es el valor de beta, ¿sí? Por favor, mándenme esa fotito y el dato según corresponde al grupo de WhatsApp con su nombrecito como solemos hacerlo, ¿ya? Vamos a dar unos 10 minutitos para que hagan esta operación como máximo y después vamos a comenzar a realizar el armado del circuito. Ya les voy a explicar el circuito que les he mandado vía WhatsApp para que ustedes lo puedan completar y podamos realizarlo de forma correcta. ¿Ya? A ver, vamos haciendo, chicos, el trabajo. 10 minutitos, por favor. Estamos a las 9 en punto, hasta las 9:10, por favor. ¿Ya? Vamos haciendo, por favor.